Señorías, buenos días. Hoy es el Día de los Santos Inocentes. Ya saben, una historia hagiográfica del cristianismo que cuenta que el rey Herodes, ante la amenaza y el problema que suponía un recién nacido para su mantenimiento en el poder, decidió que todos los niños de Belén menores de 2 años fueran asesinados. Esta celebración ha pasado a la costumbre española y todos los años tenemos inocentadas. Y nosotros queremos unir la presentación de este presupuesto con la inocentada. Y voy a decirles por qué. Realmente, el tema de las inocentadas expresa un problema filosófico clásico, que es la diferencia entre la apariencia y la realidad. Y es un tema muy importante. Este es un tema muy importante, porque una cosa es lo que aparece y otra cosa es lo que las cosas realmente son. Y estos presupuestos que nos ha presentado el Gobierno tienen más de apariencia que de realidad. Nuestras enmiendas tienen una finalidad fundamental: singularizar aquellos aspectos que nosotros consideramos esenciales de la realidad económica y social asturiana, a los que no se da respuesta en estos presupuestos, huyendo de dos posturas que nosotros consideramos extremas. Por un lado, el catastrofismo y, por otro lado, una especie de adanismo o de optimismo sin fundamento. Recurriendo también a una terminología clásica, aristotélica, que distinguía entre materia y forma, voy a hacer alguna consideración en primer lugar sobre la formalidad de estos presupuestos. Miren, en un sistema democrático las formas son muy importantes. Y otra vez más este año, porque las formas denotan actitudes, otra vez más en este año, los presupuestos desde un punto de vista formal, la presentación de estos presupuestos tuvieron graves deficiencias. ¿Por qué? Porque ya está instalada en la sociedad una necesidad muy importante de transparencia. Y la ley recoge que los presupuestos tienen que ser presentados a comienzos del último trimestre. Y no se hizo así, se presentaron el 27 de noviembre. ¿Por qué? Porque si creemos en esta institución, que tiene una finalidad fundamental, controlar al Gobierno, examinar los presupuestos y aprobarlos. No se hizo así de manera deliberada. Podía haber sido un accidente, pero es que todos los años es lo mismo, con lo cual, evidentemente, denota actitudes. La actividad parlamentaria, seguramente exhaustiva y gris, sin embargo, es sustituida de manera recurrente por la propaganda que se da en los medios. Una especie de fraude democrático, a nuestro juicio, que tuvo consecuencias evidentes. Por ejemplo, hubo un solo día para que la sociedad civil pudiera expresar su opinión respecto a estos presupuestos. Siempre es lo mismo. Se achican tiempos porque en ese achique, el regate corto, la triquiñuela, la oscuridad funciona mejor y también se achican espacios. Miren, la propia presentación del presupuesto, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, incluso desde un punto de vista digital, no facilita el control que se supone a este Parlamento. Y además, el presupuesto tiene múltiples ataduras desde un punto de vista de las partidas. Y aquí voy a decirles, por tanto, nuestra primera enmienda, una enmienda al propio articulado de la ley, nuestra enmienda 36.101. ¿Por qué? Porque el margen de maniobra que de manera efectiva se concede a la oposición para poder hacer su función de control se ve manifiestamente mermada. En paralelo, sí asistimos a una cierta teatralización de lo que era un acuerdo, pero que todo el mundo sabía al final. De esta obra que se representó
básicamente a nivel mediático, todos sabíamos el final. Un poco como lo que está sucediendo ahora mismo. Se supondría que yo tendría que intentar convencerles a ustedes de las bondades de nuestras enmiendas, pero ya sabemos que esto va a terminar en una votación y ya sabemos cómo va a terminar. Y entonces, si ustedes me permiten, teniendo en cuenta que ya conocemos el final de la obra, mi grupo se toma la licencia de poder hacer algunas consideraciones, porque este no es un presupuesto más. Miren, se acerca también la Nochevieja, que es una época de balances. Y este no es el presupuesto para el año 2019. Es época de hacer balance de 2 legislaturas, casi de una década. Una década en donde España se ha visto sumida en una crisis profundísima, una crisis muy potente. Y, por supuesto, también Asturias, especialmente a partir del año 2012, que es cuando entra a gobernar el Gobierno actual. Esta crisis es el marco hermenéutico de interpretación para nosotros de este presupuesto, porque si perdemos el marco, igual nos concentramos demasiado en lo pequeño y perdemos la perspectiva general. Hay que recordar siempre que los presupuestos no son nada más que una herramienta para hacer políticas. Y nosotros lo que queremos aquí es hablar de política. Asturias tiene una crisis larvada desde hace décadas, producto de la reconversión industrial. Pero especialmente a partir del año 2012 la situación se volvió realmente gravísima y se exigía reformas estructurales muy profundas, muy importantes, que exigían políticas valientes, que acabaran con otro tipo de políticas mirando siempre al espejo retrovisor o que alimentaban básicamente clientelas. Es decir, políticas conservadoras, porque quizás una de las inocentadas asociadas a este presupuesto es decir que es un presupuesto progresista. En absoluto. Voy a intentar mostrar a ustedes que de progreso no tiene absolutamente nada. Ni de progreso económico, estos presupuestos, ni de progreso social. Voy a pasar brevemente por el tema de los ingresos, porque ya se trató el viernes pasado. Es verdad que el presupuesto tiene ingresos al alza, pero básicamente por las transferencias que recibimos, no por nuestro propio músculo económico. Resulta crítico para la economía asturiana la eliminación del agravio fiscal, de la competencia fiscal, porque esto está suponiendo para nuestra economía que no pueda competir con otros polos de atracción desde un punto de vista de atraer empresas y de atraer capitales. Miren, el clásico argumento que suele dar el Gobierno de que la bajada tributaria en Asturias reduciría la recaudación no se sostiene. La baja recaudación fiscal que tiene Asturias se debe a la atonía de su actividad económica. A la atonía de su actividad económica. ¿Por qué? Porque precisamente durante todos estos años no hemos logrado crear el músculo necesario. Naturalmente, esto está siendo acompañado con un compañero inseparable que es el aumento de la deuda viva. ¿Cuál es la realidad que tiene actualmente Asturias? Y vuelvo a repetir otra vez que para nosotros ese es el marco de interpretación en el cual nos tenemos que mover, porque se suele decir que no se debe quedar uno mirando al dedo cuando te señala la luna. Y nosotros queremos ir a la realidad, que es la luna. Cuando evaluamos una economía, señorías, aquí, en Cuba o en Dinamarca, hay un criterio básico para definir su éxito. ¿Está siendo capaz de retener a sus jóvenes y de atraer trabajadores de otros lugares? Esta es la pregunta fundamental. Este es el criterio fundamental. Las cifras, los datos objetivos nos dicen que no está ocurriendo esto. Y, de hecho, no es de ahora. Esto ya lleva muchos años, a pesar de que en su momento el señor Areces dijera aquello de las leyendas urbanas. ¿Cuáles son los datos objetivos de nuestro maltrecho sistema productivo? Miren,
somos la autonomía que sigue más atascada en la crisis. Nuestro PIB, de 22.900 millones de euros, es un 6,4 inferior al que teníamos en términos reales en el año 2008. Un dato. Otro. Hoy trabajan en Asturias 53.500 personas menos que hace una década. Este es otro dato objetivo. Nuestra fuerza laboral es casi un 12% inferior a la que teníamos en 2008. Y no hemos aumentado la población inmigrante, representa un 4%. Es decir, nosotros no atraemos trabajadores de fuera. En Asturias, otro dato, tenemos 4.400 empresas menos que hace una década. Hemos perdido una de cada 4 empresas de más de 100 trabajadores en una década. Estos datos son incontestables. Desde un punto de vista de la competitividad, la inversión en innovación tecnológica se ha resentido de manera notable. Es la mitad de la que teníamos hace una década. Nuestro tejido empresarial tiene una fuerte carencia en tecnología media y alta. Esta es la realidad económica y el presupuesto hay que contrastarlo con esta realidad económica, que, repito, no es circunstancial, no es de 3 meses, lleva años. Pero ¿cuál es la realidad social de Asturias? La realidad, no la apariencia. Nuestra economía, nuestro sistema productivo está creando un sistema social a todas luces inasumible. En la última década el número de pensionistas ha crecido en casi 9.000 personas y el gasto en pensiones un 30%, mientras que la recaudación tributaria en Asturias se ha reducido en casi un 17% en el mismo periodo. Los datos de contabilidad regional publicados por el Instituto Nacional de Estadística esta misma semana muestran que la renta de Asturias, y esto es muy importante y quiero recalcarlo, la renta de Asturias se habría hundido sin las pensiones. Tenemos muchos pensionistas y, además, con pensiones, desde un punto de vista de su cuantía, relativamente altas. Así se deriva de la comparativa entre el PIB per cápita, es decir, lo que se produce en una región, y su renta bruta disponible para las familias. Por tanto, tenemos un gran déficit social. Las cotizaciones de nuestros trabajadores no son suficientes para financiar las pensiones, y eso no, sin contabilizar, evidentemente, el resto de gastos del sistema, desempleo, pensiones no contributivas. En Asturias ni siquiera generamos ingresos para abonar la mitad de nuestro gasto. ¿Cuál ha sido el resultado de estas políticas? De políticas de una década. Una especie de muerte dulce. La paz social en Asturias se ha logrado vía prejubilaciones, vía jubilaciones anticipadas y aquí surgen nuestros propios santos inocentes. ¿A costa de quién? A costa de nuestros jóvenes. El mantenimiento en el poder ha sido a costa de nuestros jóvenes, generando una brecha intergeneracional impresionante, que ha condenado a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, o a depender de sus padres o a tener que exiliarse, especialmente aquellos jóvenes mejor preparados, mejor formados, en los que hemos invertido mucho dinero, muchos esfuerzos y, sobre todo, muchas ilusiones. Por este camino hubo promesas de reconversión, de generación de nuevo tejido productivo, porque hubo años en que recibimos muchos fondos mineros, fondos de Europa, pero ese tejido alternativo no llegó. Y tiene unos responsables, quiero decir, no llegó a consecución de sus objetivos, no se ha creado ese tejido alternativo, que son quienes nos han gobernado. Básicamente, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Esa compensación no llegó. Al contrario, Asturias ha perdido 75.000 puestos de trabajo en la última década. Esta es la realidad, incontestable. El porcentaje de ocupados es el segundo más bajo del país.
un 44%, y la tasa de población activa la más baja del país. Este progresivo declive, dulce declive, ha dejado una huella derrotista en nuestros jóvenes y en sus padres. Si lo quieren ustedes en términos también clásicos, una profunda desmoralización, porque en Asturias no hay perspectivas laborales. En tercer lugar, la tercera inocentada es que este presupuesto es gasto e inversión social. Esto también tiene visos de broma. La retórica propagandística del Gobierno llama gasto social al preocupante incremento de la partida de personal al que destina 1.728 millones de euros, el 38,2% del total, a los que hay que sumar 861 millones en gastos corrientes. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Bien, es opinable. Aquí estamos en un lugar de debate. Pero lo que es indubitable es que estamos en un momento crítico para la reordenación del funcionamiento de nuestra Administración autonómica. Esto sí que no cabe ninguna duda, especialmente en lo referido a la gestión de recursos y equipos humanos, por tres razones fundamentales que no hemos visto materializadas en este presupuesto ni en los anteriores. La primera razón es por el envejecimiento de nuestras plantillas. En segundo lugar, porque es obligada, absolutamente obligada, la modernización de los procedimientos y trámites administrativos. El proceso de digitalización es ineludible para toda la sociedad y especialmente para la Administración. Y, en tercer lugar, porque hay nuevas necesidades a las que responder y exigencias de los ciudadanos y de las empresas en un mundo globalizado. Y esto también es absolutamente inevitable. ¿Materializan estos presupuestos una visión estratégica de la Administración que dé lugar a un nuevo modelo más eficiente en la prestación de los servicios públicos esenciales y que tenga en cuenta la adaptación a estos nuevos retos? A nuestro juicio, porque este es el gran tema, si hay algo que los partidos políticos gobiernan es la propia Administración. A nuestro juicio, en absoluto. Necesitamos dar pasos acelerados para tener una Administración más eficaz, más meritocrática y más productiva, con un objetivo político claro: ofrecer servicios de calidad al mínimo coste posible, lo que permitiría liberar recursos para otro tipo de inversiones, estas sí, productivas, y no digo que la inversión en la Administración no sea productiva, pero encaminadas a la creación de riqueza y a paliar los déficits que antes, por medio de datos y de cifras, he intentado demostrar. Es decir, de alto valor añadido en el ámbito de la creación de riqueza económica. Igual les parece a ustedes esto demasiado abstracto. Voy a ponerles un ejemplo y me alegro de que esté aquí el consejero de Educación y Cultura, porque voy a coger el ejemplo educativo de algunas reformas estructurales que la consejera siempre nos pedía. Oiga, díganos qué reformas. Pues le voy a decir una. En este presupuesto se recogen 2,4 millones de euros para las oposiciones al cuerpo de maestros, en donde se van a ofertar 781 plazas, muchas plazas ocupadas por interinidad, porque ha sido un objetivo compartido en que hay que reducir la interinidad en la Administración, por el bien de los propios trabajadores y por el bien, naturalmente, de los alumnos y de sus familias. Ahora bien, señor consejero, señora consejera, ¿se han preguntado ustedes por qué prácticamente la totalidad de los profesores de primaria y secundaria, de derechas e izquierdas, hombres y mujeres, se jubilan anticipadamente y de manera voluntaria a los 60 años? Salvo rarísimas excepciones asociadas a que no tienen la jubilación. ¿Ustedes se han preguntado por qué se jubilan con 60 años? Yo se lo voy a decir. Ustedes convocan oposiciones, seguramente necesarias. Es verdad que en periodo electoral
Y, por otro lado, nos estamos descapitalizando, porque 60 años ahora no es igual que hace 30 años. Profesores hiperformados. ¿Por qué se jubila? ¿Será que no tienen incentivos profesionales? ¿Será que no les compensa continuar trabajando? Porque hay otros colectivos en donde esto no sucede. Nosotros pensamos que es que no hay incentivos profesionales. ¿Será que realmente no hay una carrera profesional? ¿Será que el moverse en la Administración desde un punto de vista no solamente horizontal de carrera, sino también desde un punto de vista vertical, está absolutamente cegada? Porque podría ser normal que se jubilara el 40%, el 50%, pero es que se jubila el 100% de manera anticipada. Yo le someto a esto a su consideración. ¿Podemos permitirnos esta descapitalización? Todo ese saber hacer, todo ese saber acumulado, ¿no podría revertir en el propio funcionamiento de la Administración si esos profesores y maestros tuvieran incentivos para que en los últimos años de la carrera se pudiera aprovechar todo lo que realmente pueden aportar en formación de profesores jóvenes desde un punto de vista de la gestión? Esta problemática, y me alegro que esté aquí el señor consejero de Sanidad, con algunas diferencias, también podría ser asumible en otros ámbitos de la Administración. Lo dejo aquí para su consideración. Y por eso también hemos presentado una enmienda de 2 millones de euros para que ustedes hagan verdadera carrera profesional con los maestros y los profesores, con los maestros de primaria y los profesores de secundaria, porque ahora no existe. Y si no existen incentivos, la gente, evidentemente, hace sus cálculos y deja de trabajar. Repito, jubilación anticipada y voluntaria. Anticipada y voluntaria. Por otro lado, se dedican gran cantidad de recursos públicos a la educación y a la formación. ¿Obtenemos con ellos la mejor eficacia posible? Nuestro sistema educativo y formativo aporta una preparación que contribuye a la empleabilidad de la región, porque este es un punto fundamental. La disociación, el no haber unido de manera importante nuestro sistema formativo con las posibilidades de empleabilidad, lo cual también vuelve a ser un cierto fraude para nuestros jóvenes. ¿Destinamos suficientes recursos a la FP dual y en alternancia? ¿O estamos comenzando ahora, cuando es una idea muy antigua? ¿Por qué no se revisa la doble red de centros? Porque usted sabe perfectamente, señor consejero, que la doble red de centros está diseñada hace 25 años, 30 años. ¿Será por presiones sindicales? ¿No podríamos ser más eficientes? Es una pregunta que dejo a usted, que la dejo aquí, hablando de reformas estructurales. Hablando de formación dual y hablando de adaptación a la empleabilidad, ¿qué modelo de universidad queremos en Asturias? Todos sabemos que en España hay una enorme profusión de universidades que compiten entre ellas, quizás excesivas. Nosotros tenemos que especializarnos. ¿Qué universidad queremos? ¿Van ustedes a introducir la formación dual en la universidad? Nada aparece aquí en estos presupuestos. Sin embargo, nos presentan una medida, entre comillas, progresista, que a nosotros nos parece reaccionaria. Bajar las tasas el 25% a todo el mundo, independientemente de sus ingresos económicos. Esto es progresista. Bajar las tasas a todo el mundo. Más progresista que una buena política de becas en donde aquellos que quieren estudiar y que no tienen medios económicos tengan una buena beca para ir a estudiar. Esto no es progresista. Se dedican 7 millones de aportaciones a la Universidad de I+D+I. Por cierto, Asturias no puede seguir con estrategias de ciencia, tecnología e innovación continuistas y, sobre todo, descoordinadas. Universidad por un lado, centros tecnológicos por otro, empresas por otro, porque
somos pocos, tenemos pocos recursos y necesitamos trabajar por red. Al PCTI también se nos ha vendido que se destinan 83 millones en esta anualidad. Pero hay un gran olvidado, que es la empresa asturiana. Porque la innovación y la investigación, básicamente, dado precisamente este marco económico que les he descrito anteriormente, tiene que convertirse en un factor esencial para el crecimiento de nuestras empresas y, por tanto, no quedarse básicamente en la intermediación, que es uno de los problemas que tenemos relacionados con la formación, que muchos recursos se quedan en elementos intermedios y no llegan realmente a los destinatarios finales en fondo y forma. Por eso nosotros metemos 2 enmiendas a este respecto. 2 millones de euros para un plan de I+D+I para las empresas. Y hoy, estos días, hemos desayunado con que el IDEPA acaba de dar una subvención a SOGEPSE. ¿Qué decir de las ayudas para los autónomos y para las pymes? Muy importantes. Otra de nuestras enmiendas va relacionada con esto. Y, hablando de formación, tengo que hacer una mención a la formación para el empleo y a las políticas activas de empleo, porque a nuestro juicio es una de las bolsas de ineficiencia más evidentes que hay en esta comunidad autónoma y, además, que ustedes siguen con unas políticas que son de un inmovilismo suicida. El SEPEPA tiene un presupuesto de 107 millones de euros. Estas políticas deberían tener, otra vez más, un objetivo grabado a fuego fundamental: unir lo que demanda el mercado de trabajo con la formación de los trabajadores y los desempleados. Unir lo que demanda el mercado de trabajo con la formación de trabajadores y desempleados. ¿Qué nos dicen las cifras y los datos? Que a día de hoy las cifras de empleabilidad nos confirman que los verdaderamente agraciados con esta lluvia de millones han sido más los intermediarios burocráticos y formativos que los destinatarios finales. En Asturias somos campeones en paro de larga duración, de más de 2 años, y en desempleo juvenil. Entonces, todos esos cientos y miles de millones que hemos gastado durante años, ¿dónde han ido? ¿Cuál ha sido su efectividad? Tengo que unirlo con la resistencia absoluta también por parte de este Gobierno a evaluar las políticas públicas. 2 datos del tercer trimestre de 2018, es decir, de ahora mismo. El porcentaje de parados asturianos que llevan más de 2 años en esa situación es del 40% y el porcentaje de paro entre los menores de 25 años es del 35,1%. Las soluciones de facto para estos colectivos son, es terrible decirlo, por eso los calificamos antes de santos inocentes, o la beneficencia o el exilio. O la beneficencia y depender de sus padres, o tener que marcharse. Hemos sustanciado una enmienda que también vamos a singularizar destinando 2 millones de euros al cheque formación, porque tengo que decirles una cosa. ¿Cómo van a ser estos presupuestos progresistas si ustedes no introducen ni el más mínimo cambio, ni evalúan la eficacia de sus políticas, ni meten absolutamente ningún tipo de cambio? Ustedes van viendo que de manera permanente los datos son malos y no hacen ningún cambio. Otra pregunta, y espero que no la consideren una pregunta metafísica. ¿Cómo es que en época de crecimiento económico, como vende el Gobierno, aumentan las partidas para el salario social? Eso es una contradicción in terminis. Si estamos creciendo, se debería generar empleo. Y, sin embargo, cada vez el salario social tiene más recursos. Algo falla. ¿Qué falla? Lo que tiene que ver con la empleabilidad de estos colectivos, que ustedes tampoco han querido examinar. Es decir, al final el objetivo de crear empleo no es lo básico, sino la beneficencia. También hemos registrado una enmienda para que se destinen
450.000 euros para apoyo, orientación y acompañamiento efectivo para el empleo para personas beneficiarias del salario social, porque supongo que todo el mundo tendrá en cuenta que este es básicamente el objetivo fundamental, porque trabajar no es solamente una manera de ganarse la vida, es una manera de desarrollarse como persona. Y por eso también, en relación con los jóvenes, esto es especialmente dramático, porque hay un intangible que no se evalúa nunca, que son los daños psicológicos que provoca el desempleo. La formación es fundamental para la competitividad de Asturias. Hemos introducido una enmienda de un plan específico de formación para trabajadores en activo, porque no solamente las políticas activas de empleo tienen que ver con los desempleados, sino también con la formación continua de los trabajadores en activo. Y les voy a decir una cosa, lo voy a unir con el tema turístico, y además aprovecho que está aquí ahora el señor Lastra. No tenemos un plan de turismo para Picos de Europa, señor Lastra. Nosotros hemos metido una enmienda de 500.000 euros para los refugios, porque ustedes lo primero que tienen que decidir es, aparte de todo lo que tiene que ver con el parque, incluso nosotros podemos estar de acuerdo en que igual habría que crear una figura, en la parte del Cornión, que por cierto, menos mal que usted ratificó, porque si no, estamos matando el Cornión. Porque si encima los montañeros, en vez de entrar antes de las 8:30 de la mañana, en invierno tenemos que estar hasta las 9 de la noche para coger el coche, ya me dirá, no va a venir nadie. Porque eso es ridículo. Que a 5 bajo cero tengamos que esperar hasta las 9 de la noche para poder bajar cuando anochece a las 5:30. Ustedes llevan 10 años sin invertir un euro en los refugios. Es Vox Populi. Lo sabe todo el mundo. Todos los montañeros en los chats tienen ustedes que decidir qué plan turístico quieren para los Picos de Europa. Quiero hacer mención también al tema de las infraestructuras, porque evidentemente es una desventaja competitiva para nuestras empresas y para los ciudadanos. Ya lo sabemos, el tema de la comunicación ferroviaria, que hemos llegado a acuerdos en este Parlamento. ¿Qué decir de las conexiones aéreas? Ese es un dato. Estamos peor que nunca desde un punto de vista de las conexiones aéreas. La autopista del mar. Quiero hacer especial mención a una enmienda que vamos a introducir o que hemos introducido y que queremos singularizar respecto a dar bonificaciones a los transportistas, hablando de la competitividad de las empresas para el peaje del Huerna. Porque no solamente estamos mal comunicados, es que además pagamos peajes, y peajes importantes que están lastrando la competitividad de nuestras empresas. Señoría, vaya concluyendo. Quiero hacer una mención muy importante a la justicia. Miren, la justicia es la cenicienta de nuestros servicios, y les voy a decir una cosa. La justicia es importantísima. Y la lentitud en la justicia y la falta de medios materiales, especialmente en la asistencia del turno de oficio, es un factor de discriminación de primer orden en la vida social. No solamente es el tercer poder del Estado, es que es un servicio público fundamental. Hemos introducido una enmienda para incrementar la partida correspondiente a la justicia gratuita, porque ustedes, y tengo que decirlo, han vivido a espaldas durante todos estos años de esta competencia que tiene el Principado de Asturias y que a nosotros se nos antoja esencial. Voy a ir terminando, señor presidente, pero, en fin, quisiera decir algo también sobre sanidad, porque la Comisión de Listas de Espera dijo por dónde tenía que ir el camino: potenciación de la atención primaria. Y, sin embargo, seguimos viendo el hospitalocentrismo y no hemos visto concretado en estos presupuestos que la atención primaria, en múltiples aspectos, como pueda ser la asistencia a crónicos en sus familias, la hospitalización a domicilio, la psicología en atención primaria, tenga un verdadero cambio, aparte de las cuestiones de la gestión del personal, en estos presupuestos. Termino ya. En resumen, la economía productiva de Asturias está muy dañada y necesita incentivos para su revitalización. A nuestras empresas les cuesta crecer, pero son las empresas la base para crear empleo, generar ingresos tributarios y con ello financiar
nuestro estado de bienestar. La Administración pública asturiana tiene un amplio camino por recorrer para ganar en eficacia y en eficiencia y, desde luego, la digitalización es ineludible. Y los servicios públicos necesitan una reforma profundísima en todo lo que tiene que ver con la gestión, especialmente con la gestión del personal. Pero como esto es lo viejo, quiero terminar diciendo que después de la Nochevieja viene el Año Nuevo y que Herodes no consiguió su objetivo. Y el año 2019 va a ser un año de esperanza, porque otra política es posible en Asturias. Quizás una. Sí, no me mire así, señor portavoz. Sí. Herodes no consiguió su objetivo. Y yo le aseguro que en el año 2019, no se lo digo con acritud, el año 2019 va a ser el año de acabar con la resignación en Asturias y va a ser un año de cambios importantes, porque Asturias necesita crear un proyecto político colectivo y necesita, se lo digo, acabar con nuestros santos inocentes y tener un proyecto de esperanza. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias.